¿Qué tal están? Bienvenidos. Inteligencia artificial y filosofía. La inteligencia artificial ha revolucionado numerosos campos del conocimiento. Podemos pensar en la medicina, en la neurociencia, en la filosofía también, precisamente, y en otras disciplinas. Por ejemplo, también aspectos de la biología, de la química incluso, y de cualquier ciencia, de la historia, etc. Podemos pensar, por ejemplo, en las reconstrucciones virtuales de cómo eran las caras de distintos emperadores o grandes científicos del pasado, etc. Por otra parte, también es verdad que hay primero que entender qué es la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de aprender, de reflexionar acertadamente y también de adaptarse a la realidad. Eso es algo incuestionable. Además, dentro de la relación entre la filosofía y la inteligencia artificial, podríamos hablar de una filosofía de la inteligencia artificial, aunque eso estaría incluido dentro, creo yo, de la filosofía de la mente o incluso de la filosofía de la ciencia. En cualquier caso, es verdad que hay numerosas cuestiones éticas, de teoría del conocimiento, epistemológicas y ontológicas relativas a la realidad de la propia inteligencia artificial en relación con el mundo humano, por ejemplo. En ese sentido, hay que destacar que la inteligencia artificial es una simulación de la inteligencia humana, una simulación cada vez mejor, cada vez más perfecta, porque con el paso de los meses se va intensificando, diríamos, la capacidad de la inteligencia artificial para hacer cada vez más tareas, más funciones, que pueden ayudar a evitar trabajos repetitivos para las personas, etc. De hecho, por ejemplo, desde el surgimiento del ChatGPT hace 1 o 2 años aproximadamente, pues ha habido nuevos desarrollos, diríamos, en este sentido, y cada vez salen más sistemas característicos de la inteligencia artificial, propios de esta inteligencia artificial. Pero, por supuesto, al final se trata de una actividad de procesamiento de datos, lo relativo a la inteligencia artificial, y de recombinación de esos datos. De hecho, una de las utilidades quizás mejores que va a tener la inteligencia artificial es precisamente, por ejemplo, en el ámbito lingüístico, ser capaz de traducir la voz humana a cualquier idioma de una manera rapidísima, prácticamente en tiempo real, con un retardo quizás de unos segundos o, cuando haya sistemas más avanzados, de décimas de segundo, que prácticamente no es perceptible, o de centésimas de segundo. Eso se logrará probablemente en pocos años, aunque ya se está avanzando en ese sentido actualmente, ahora mismo. Podemos también señalar, por ejemplo, los experimentos de un filósofo, John Searle, que en su famoso experimento mental de la habitación china, descubrió que la inteligencia artificial procesa información sin comprenderla realmente. Es un procesamiento de datos y de combinación de datos, de resultados de los mismos, etc., pero al final no hay una consciencia interna de la propia máquina. Las máquinas en sí mismas no tienen inteligencia, simplemente procesan, combinan datos a una gran velocidad, con una gran sofisticación, pero todo eso está impulsado por los chips y por sistemas tecnológicos muy desarrollados, muy avanzados. Eso ya tiene su mérito en sí mismo, pero realmente eso no es una inteligencia en el sentido en que lo es la humana, que incorpora los datos subjetivos, las interpretaciones, a partir de muy pocos datos. En cambio, los sistemas artificiales necesitan muchos datos o muchísimos para poder realizar sus actividades. Por otra parte, también hay que decir que la inteligencia artificial plantea cuestiones éticas muy importantes. Por ejemplo, hay que programar muy bien los sistemas de inteligencia artificial porque si no pueden producir daños importantes para los seres humanos. Incluso podrían provocar en el futuro guerras, podrían provocar pues, el lanzamiento de misiles con cabeza nuclear, simplemente por malas decisiones tomadas, por errores tomados, por errores causados por las propias inteligencias artificiales. Y en ese sentido, pues todo eso plantea ciertos problemas a nivel ético, lógicamente. En ese sentido, están las reglas de Asimov, que son sobradamente conocidas, pero eso es muy difícil de desarrollarlo en la práctica tecnológica, en la práctica científica, y sobre todo cuando se produzcan muchos sistemas de inteligencia artificial
en los próximos años, controlar esa cantidad de procesos de inteligencia artificial va a ser tremendamente costoso y difícil. No digo que sea imposible, pero realmente va a plantear muchos problemas, creo yo. De hecho, ya los está planteando actualmente la inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando hay manipulación de fotos con fines, por ejemplo, de hacer burla de los demás, de reírse de los demás, etcétera, o otro tipo de delitos que se pueden cometer, fraudes informáticos a través de la inteligencia artificial, mal utilizada, lógicamente, etcétera. Por lo tanto, todo eso ya está empezando a crear problemas. Y en el futuro yo creo que esos problemas aumentarán. Es verdad que ahora se han descubierto algunas cuestiones relativas a la computación cuántica, a los ordenadores cuánticos, a la transmisión cuántica de datos, que va a hacer más segura la red de Internet, va a hacer más segura las redes sociales en el futuro, probablemente, o eso se espera al menos, pero en cualquier caso también va a haber problemas en ese sentido, porque también pues los ordenadores cuánticos pueden tener algunos problemas en cuanto a la seguridad, aunque sean muchos menos que con los sistemas actuales. Por la encriptación, pues eso evitará muchos delitos cibernéticos, pero quizás no todos. Por ejemplo, ahora un nuevo sistema que han logrado los científicos en estos ordenadores cuánticos o en la transmisión cuántica de datos, para ser más exactos, pues se ha conseguido que realmente se pueda destruir los datos para la persona que quiera localizarlos y capturarlos de forma ilegal, aunque esos datos permanezcan. Y esto sería también otra forma de luchar contra la ciberdelincuencia, por ejemplo, y me parece perfecto. Pero por otra parte también hay que insistir en más cuestiones. Por ejemplo, la cuestión de que la inteligencia artificial puede perpetuar sesgos o deformaciones existentes en su diseño si no se establecen cuidadosamente los algoritmos. El tema de los algoritmos es una cuestión muy compleja, muy debatida, muy analizada, muy polémica también, hay que decirlo, y es entendible que lo sea. Por ejemplo, en las redes sociales hay algoritmos que, ante la más mínima duda de unas frases o de una palabra que sale, que por una persona humana que controlara las redes sociales o esa red social en concreto no tendría problema porque se insertaría en un contexto absolutamente normal y respetuoso, la máquina artificial puede entender que eso puede suponer un problema y entonces ya censura ese contenido sin motivo justificado, sin motivo razonable. Todo ese tipo de cuestiones son problemas que se plantean también con la inteligencia artificial, y eso es algo indiscutible y evidente. Por otra parte, con los procesos artificiales, con los procesos de la inteligencia artificial, para ser más exactos, hay que procurar mantener planteamientos de equidad y de justicia, y sobre todo de respeto también, podemos decir, a la identidad humana, porque el problema de la inteligencia artificial es que puede perjudicar determinadas situaciones de las personas, por ejemplo, fraude de los DNI o fraude de las fotos, y eso puede causar muchísimos problemas en la vida cotidiana, en la vida diaria de las personas. Por lo tanto, tiene que haber un control muy estricto para evitar ese tipo de delitos, y eso es difícil de realizar si tenemos en cuenta que somos ya prácticamente 8.000 millones de habitantes en el planeta. Y claro, controlar a miles de millones de personas lo que hacen con sus fotos, si usan bien la inteligencia artificial, la usan mal, la usan con fines delictivos o la usan correctamente, todo eso es extraordinariamente difícil de conseguir de una manera absoluta. Por tanto, hay esa problemática también evidente, por otra parte. Otro filósofo, David Chalmers, distingue entre conciencia fácil y difícil. La conciencia fácil pues, es la que desarrollan las inteligencias artificiales, porque es un procesamiento de datos y luego unas instrucciones que tienen, los algoritmos, etc. Y de esa manera llegan a unos resultados que es simplemente el desarrollo de la fuerza bruta de la propia inteligencia artificial, de los propios sistemas digitales, en una sociedad cada vez más digitalizada y que sigue creciendo en la digitalización. Pero claro, también existe, según Chalmers, la consciencia difícil, que implica la experiencia subjetiva, o para ser más precisos, las experiencias subjetivas, que pueden ser numerosísimas en la vida de una persona y que lo son de hecho, los sentimientos, el sentir muchísimas cosas, emociones, etc. Todo eso no lo tiene
diríamos, la inteligencia artificial, aunque se está investigando para darles sentimientos a la inteligencia artificial. Son sentimientos artificiales, no sentimientos reales como los que puede tener el cerebro humano, la consciencia humana. En ese sentido, la consciencia artificial, que incluye, repito, experiencias subjetivas y sentimientos, no está desarrollada, diríamos, de acuerdo con parámetros humanos, de tal forma que sea equivalente a los de una persona. Es verdad que en las investigaciones de los laboratorios de inteligencia artificial, que ya existen en el mundo, bastantes o muchos, pues se está intentando que los sistemas de inteligencia artificial tengan experiencias y puedan reaccionar a las mismas, integrarlas en su memoria, en su capacidad, y luego eso dé resultado a interacciones similares a las humanas. Pero es un proceso complejísimo y que no se está consiguiendo en el sentido de que eso sea algo muy parecido o prácticamente indistinguible de las personas humanas cuando interpretan sus sentimientos, sus emociones y también cuando interpretan sus experiencias subjetivas. Por lo tanto, todas esas interacciones de la experiencia subjetiva humana no son simulables o reproducibles en sistemas de inteligencia artificial. Por lo tanto, parece, según dicen muchos expertos, que sigue siendo la consciencia artificial un objetivo lejano, desde luego no cercano en los próximos años, parece ser. Y yo estoy de acuerdo con este planteamiento también. Ahora, eso sí, es verdad que la inteligencia artificial puede ser muy útil, por ejemplo, en sistemas de tutoría inteligentes que pueden personalizar el aprendizaje, por ejemplo, de los alumnos, por ejemplo, en enseñanza media, vamos a suponer, que es donde más se necesitan estos sistemas de tutoría inteligentes, probablemente, quizás también en enseñanza primaria, porque de esa manera, a través de los datos y de lo que queda grabado en la memoria de los sistemas artificiales, se puede ver, por ejemplo, en el aprendizaje de idiomas, en el aprendizaje de cualquier asignatura, puede ser filosofía, historia, lengua, literatura, puede ser biología y cualquier otra disciplina, cualquier otra asignatura, se podría saber los progresos del aprendizaje de una forma más minuciosa que como hace el propio docente, aunque el docente puede ser muy minucioso también, pero bueno, hay variables que es difícil distinguirlas y valorarlas. Esto no significa que sea la solución absoluta para los problemas, por ejemplo, de aprendizaje, pero sí que puede ayudar para intentar su resolución, aunque esto es en muchos casos ciertamente difícil. Pero es una buena aplicación, por ejemplo, de la inteligencia artificial. En ese sentido, también es verdad que ahora con la inteligencia artificial se pueden crear vídeos artificiales. Simplemente se pone texto y la propia inteligencia artificial elabora un vídeo que luego puede ser útil para estudiantes o para cualquier persona. En ese sentido es otra opción más, aunque yo considero que es mejor o tiene mejor calidad, a mi juicio, los vídeos realizados por personas, con todos los defectos y deficiencias que puedan tener las personas a la hora de comunicar, pero al final es una comunicación cara a cara, personal, humana, humanizada y no virtualizada de forma absoluta, diríamos, porque los vídeos artificiales creados por la IA, aunque sean muy útiles, no es lo mismo que los vídeos creados por seres humanos de carne y hueso. Es algo realmente diferente. Es cierto que avanzamos hacia un futuro cada vez más digital, pero también hay que distinguir entre la vida online y la vida offline. Yo creo que hay que potenciar cada vez más la vida offline, fuera de línea digital o fuera de lo digital, porque si no nos vamos a convertir en una especie de androides o robots las personas, y no se trata de eso tampoco. Se trata de usar la inteligencia artificial y lo digital para el beneficio humano y no ser esclavos de la inteligencia artificial ni tampoco de la digitalización absoluta, que tampoco sería algo positivo. En cualquier caso, también es cierto que hay que reconocer que la inteligencia artificial desafía y enriquece nuestra comprensión del mundo. Por ejemplo, ya hay sistemas robóticos muy eficientes que están realizando operaciones quirúrgicas con muchísima precisión y, por supuesto, también contando con la participación directa de cirujanos, lógicamente, y de médicos en operaciones más o menos complejas, en algunos casos muy complejas. Por ejemplo, la telemedicina pues seguirá mejorando con los sistemas digitales, con el mejoramiento de la inteligencia artificial en los próximos años y, por tanto, se puede decir que la inteligencia artificial está en constante evolución y esa es una muy buena noticia.
Lo que sucede es que también hay que humanizar la vida humana. No todo se puede resolver a través de inteligencia artificial o a través de sistemas virtuales. Por ejemplo, en Japón y en otros países ahora están usando robots, por ejemplo, y cada vez más en Corea del Sur, por ejemplo, robots, por ejemplo, para las tiendas o establecimientos, para vender productos. Y también se está usando los robots de acompañamiento, por ejemplo, para personas mayores, para personas con enfermedades, etcétera. Y eso está muy bien, es un sistema más de ayuda a las personas, de humanizar la vida de las personas, pero también hay que pensar en otras estrategias posibles y complementarias de la ayuda robotizada, que está bien, pero que no es una solución que abarque todos los problemas de la existencia humana. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.